Hearts of Iron, Crusader Kings, Stellaris. Seguramente te vienen a la cabeza partidas épicas de cientos de horas, gestionando imperios, economía, diplomacia y guerra. Juegos de gran estrategia con una profundidad increíble, y mapas llenos de colores que, por alguna razón, nos hacen clic en el cerebro. Desde la antigüedad con Imperator Rome hasta la exploración del espacio distante con Stellaris, este género nos presenta amplios y ricos escenarios históricos. Pero, ¿nunca te ha llamado algo la atención? Si lo piensas, son pocos los juegos que se centran en el mundo actual. Y es que, dentro de la gran estrategia tenemos juegos sobre Roma, la Edad Media, los imperios coloniales, incluso sobre las guerras mundiales o futuros lejanos. Pero casi ninguno se centra en explorar la geopolítica del presente, ni la futura e inminente colonización espacial. Quizá por pensar que sería una época aburrida o por simple desinterés, se ha desatendido nuestra franja temporal en la cual vivimos, y que se está demostrando caótica, impredecible y apasionante, por suerte o por desgracia. Este gap temporal junto a inquietudes tecnológicas me han llevado a pensar, ¿y si hiciera yo ese juego? ¿Cómo de loco, divertido o incluso factible sería hacerlo desde cero? Un videojuego que explore estos desafíos y que combine política, economía y diplomacia, en un mundo actual, creíble y en plena transición hacia el espacio. Con inspiración y respeto hacia los juegos del género, la ciencia, religiones, pero también dándole un espíritu propio y alternativo al proyecto. Al fin y al cabo, estamos entrando en una nueva era. Eventos como el ascenso de la IA, la minería espacial o la colonización lunar ya no son solo ciencia ficción. Son el inicio de un nuevo tablero geopolítico que tendrá consecuencias económicas y tecnológicas gigantescas. Ese es el mundo que quiero simular. Sin ir más lejos, este pasado 10 de abril de 2026 regresó Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna desde hacía 50 años. Y esto es solo el principio para lo que viene. Bases lunares con presencia permanente dentro de 2 años y apuntando a Marte en un futuro cada vez más próximo. Para desarrollar esta idea o cualquier otro videojuego nos hace falta un componente fundamental, el motor. En mi caso he elegido Godot, y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque Godot es un motor gratuito, flexible, potente y de código abierto. Es perfecto para experimentar, iterar rápido y crear mecánicas complejas sin depender de nada externo. Además, algo clave para este tipo de juego es que permite separar muy bien la lógica de la interfaz. Y eso, en un juego de gran estrategia, es fundamental. Las diferencias entre los principales motores de videojuegos son muchas, y Alba Mayo explora algunas de ellas en este vídeo, el cual recomiendo. A mí me ha sido de gran ayuda a la hora de elegir qué motor se adapta más a lo que necesito. Para empezar el desarrollo, tomé varias decisiones clave. El juego deberá ser bajo presupuesto, lo que se conoce como indie, aunque esto más que una decisión es una obligación para muchos desarrolladores al principio. Mapas esféricos 3D para diferenciarlo de otros juegos del género y adaptarlo a la realidad futura de planetas. Simulación estratégica realista pero entretenida e identidad propia, que lo separe y diferencie del resto de juegos. Actualmente ya estoy trabajando en un prototipo. Todo está en fase muy temprana. Interfaz, provincias, la IA, movimiento de unidades en 3D, la guerra. En pantalla puedes ver qué pinta tiene actualmente. Mi inspiración de momento, y aunque parezca raro, es Europa Universalis 4, porque es el juego al que más horas he dedicado y es el que mejor conozco. Aunque en el futuro el juego, claro está, crecerá siguiendo su propio camino. Si te interesa la estrategia, la ciencia o simplemente quieres ver cómo se construye un juego desde cero en Godot, este es tu sitio. Suscríbete, deja tu comentario y dime qué te gustaría ver en el juego. Tu feedback me ayuda a mejorar y a hacer de este proyecto algo realmente único. Un saludo y hasta la próxima.